Interpolación de Newton. Este es un método de interpolación polinómica. Aunque solo existe un único polinomio que interpola una serie de puntos, existen diferentes formas de calcularlo. Podemos decir que este método es útil para situaciones que requieran un número bajo de puntos para interpolar, ya que a medida que va creciendo el número de puntos, también lo hace el grado del polinomio. Existen varias ventajas en el uso de este polinomio respecto al polinomio interpolador de Lagrange que veremos a continuación. Por ejemplo, si fuese necesario añadir algún nuevo punto o nodo a la función, tan solo habría que calcular este último punto, dada la relación de recurrencia existente. Una de estas formas de interpolación se denomina polinomios de interpolación de Newton, ya que trabaja directamente en la tabla obtenida mediante el proceso de diferencias divididas. En el desarrollo de estas diferencias finitas se obtiene en primer lugar las diferencias finitas ordinarias y luego las diferencias finitas divididas. Le voy a explicar sobre cómo obtener la primera diferencia, pero también aquí tenemos B0, que por defecto va a ser 24. Para obtener la primera diferencia, vamos a ocupar la fórmula que podemos observar acá arriba, que es el valor de C15, que es 17, menos el anterior, que es 24. Estos dos valores los vamos a dividir para el valor de XY de 72 y el valor menos el valor del anterior, de XY, que va a ser 70. Así obtendríamos f de x1 y de x0. A continuación, abajo vamos a obtener, vamos a ocupar la misma fórmula que arriba para obtener el f de x2 y el f de x1, para lo que vamos a restar el 23 menos el 17, y a estos dos valores los vamos a dividir para el x1, que va a ser 100 menos el valor de 72, que es el anterior de x1. Así obtenemos la primera diferencia. Bueno, para sacar la segunda diferencia, tenemos que el valor actual de la primera diferencia, que sería 0,21, 42, 85, 71, restar con el valor anterior de la primera diferencia, que sería menos 3,5, sobre x2, que sería el b16, que sería 100, menos x0, que sería el b14, que en este caso sería 70. Y este le vamos a poner de nombre b2, que sería igual a f de x2, x1, x0. Arrastramos y vamos a ponerle de nombre x3, x2, x1. Y para sacar esta es la diferencia anterior menos la diferencia actual sobre x3, que sería b17, que sería 130, menos x1, que sería B15, y en este caso sería 72. Otra diferencia se toma lo que es el valor actual de la segunda diferencia menos el valor anterior, que en este caso es 0.003694 menos 0.123809. Todo esto dividido para lo que es el B17, que en este caso es 130, que corresponde al X3, menos el B14, que es 70 y corresponde al X0. Esto pertenece al valor de B3 para f de X3, X2, X1, X0. Una vez sacado todos los valores de las diferencias para B0, B1, B2 y B3, se procede a lo que es sacar el valor para Fn, que en este caso se usa la fórmula y se reemplazan lo que son los valores. En este caso sería el B0, que es 24, más el B1, que es menos 3.5, multiplicado para 80 menos
70, que sería x menos x0, más el b2, que es 0.123809, que multiplica la primera diferencia entre x menos x0, que sería 80 menos 70, por la segunda diferencia, que es x menos x1, que sería 80 menos 72. A eso se le suma el valor que sacado en B3, que es menos 0.002125, que multiplica la primera diferencia de x menos x0, que es 80 menos 70, por la segunda diferencia, que es x menos x1, que es 80 menos 72, y por la tercera diferencia, que sería x menos x2, que es 80 menos 100. Una vez realizado estos valores, el valor para Fn nos da 2.30, 48, 71, 37, 4. A continuación vamos a presentar como ya explicó mi compañera, el FDN, que es igual a b sub 0 más b sub 1 multiplicado por x menos x sub 0 más b sub 2 multiplicado por x menos x sub 0, x, y le multiplicamos a eso por x menos x sub 1 y más b sub 3 multiplicado por x menos x sub 0, y eso le multiplicamos el segundo, que es x menos x sub 1, y eso le multiplicamos el tercero, que es x menos x sub 2. Entonces a esta parte de acá le agregamos un valor a x, en este caso x es igual a 80. Entonces f de n de 80 es f sub n de 80, eso es igual a 24, le tomamos el b sub 1, que en este caso es menos 3.5, le ponemos el respectivo signo menos 3.5, y eso lo multiplicamos el x menos el x sub 0 como primera parte, entonces sería 80 menos 70. Eso le sumamos el b sub 2, que como ya vimos es 0.1238 aproximadamente, y a eso le multiplicamos el x menos el x sub 0, como ya lo vimos, que es el 80 menos el 70, y a eso le multiplicamos el x menos el x sub 1, que es el 80 menos el 72. A eso le restamos el b sub 3, y como podemos ver, el valor nos da 0.0021 respectivamente, y a eso le multiplicamos el 80 menos el 70, como ya lo habíamos visto, le volvemos a multiplicar el 80 menos el 72, y como tercera parte le ponemos el x menos el x sub 2, en este caso el 80 menos el 100, y como resultado tendremos 2.30, 48, 71, 37, 4. En la parte de abajo tenemos la misma fórmula, la que ya habíamos explicado. En esta parte de acá no le damos un valor a x, sino que le tenemos como x mismo. Entonces le ponemos 24 menos 3.5 y le reemplazamos. En vez de darle un valor a x, le ponemos solo x. En la parte de abajo tenemos ya solo la resolución del polinomio de interpolación. Es todo. Continuando con la resolución del polinomio de mi compañera, tenemos que f2 de x es igual a 24 menos 3,5x más 245 más 0,12380952 por x cuadrado menos 142x más 5040 menos 0,00212507, todo esto por x cuadrado menos 142x más 5040. Y todo esto por x menos 100. Resolvemos el polinomio mediante el método de distribución y tenemos la siguiente, ¿qué se dice? Tenemos el siguiente resultado. En la parte final, que nos quedaría con menos 0,00212507 por x al cubo menos 242 x al cuadrado más 19.240x más 504.000. Al resolver esto, debemos resolver un polinomio de tercer grado.
y nos da como resultado menos 0,00212507x al cubo más 0,51426394x al cuadrado menos 40,88634668x y menos 107 y menos 1071,03528. Hacemos términos semejantes, sumamos y restamos y tenemos como resultado final del polinomio de interpolación que f cuadrado f2x es igual a menos 0,00212507x al cubo más 0,63807646x cuadrado menos 61,96729842x y menos 1426,035261. Gracias. Tenemos la interpolación de Lagrange. El polinomio de interpolación de Lagrange es una reformulación del polinomio de interpolación de Newton. El método evita el cálculo de las diferencias divididas. El método tolera las diferencias entre las distancias x entre puntos. La interpolación de Lagrange es un método numérico de aproximación de funciones, el cual hace uso de un polinomio que pasa por ciertos puntos conocidos de la función que se pretende aproximar. Si la función a aproximar es suave, aún así, fuera de los valores dados o conocidos, el polinomio toma valores cercanos a los de la función de interés, sobre todo si dichos valores están comprendidos entre los puntos dados. Por eso el polinomio se considera una buena aproximación a la función. A continuación, veremos el siguiente ejercicio. Bueno, ingeniero, a continuación le voy a explicar lo que es el método de interpolación de Lagrange. Para lo que vamos a ocupar la fórmula que podemos observar aquí, que es la f de x, que va a ser igual a L0 por x por f de x sub 0, más L sub 1 por la x, por L sub 1 de x por la f de x sub 1, más el L2 de x, que va a multiplicar a la f de x sub 3, más la L2 a la L3 de x por la f de x sub 2. Abajo tenemos la misma fórmula, la cual vamos a desglosar como observamos, para lo que vamos a tener que restar la x menos x sub 1 sobre la x sub 0 menos la x sub 1. A lo que vamos a multiplicarle por la x menos x sub 2 sobre x sub 0 menos x sub 2. A esto lo multiplicamos por x menos x sub 2 sobre x sub 0 menos x sub 3 por la f de x sub 0. A esto lo vamos a sumar para x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 por x menos x sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2. A esto lo vamos a multiplicar también por x menos x sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 3 por la f de x sub 1. Le vamos a sumar para x menos x sub 0 sobre x sub 2 menos x sub 0 por x menos x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. A esto por x menos x sub 3 sobre x sub 2 menos x sub 3 por la f de x sub 2. A esto también le sumamos para x menos x sub 0 sobre x sub 3 menos x sub 0 por x menos x sub 1 sobre x sub 3 menos x sub 1 por x menos x sub 3 sobre x sub 3 menos x sub 2 por f de x sub 3. Esa sería la fórmula desglosada.
Bueno, ingeniera, como segundo punto tenemos los resultados de la aplicación más bien de la ecuación ya planteada por mi compañero. En este caso le tomamos el x menos el x sub 1, que sería el x sería 80, restado el 72, dividido para el x sub 0, que sería 70, menos el 72, y nos da como resultado el menos 4. Luego a eso, al menos 4 le multiplicamos por el 0.66, que nos da como nos da de resultado a partir de la operación de x menos el x sub 2, que sería 80 menos 100, dividido para el x sub 0 menos x sub 2, que sería 80 menos 100. A eso le multiplicamos la siguiente operación, que sería x menos x sub 3, que sería 80 menos 130 dividido para 70 menos 130. A eso a todas esas operaciones le multiplicamos el f de x sub 0, que sería 24. Luego procedemos a sumar las siguientes operaciones, que como resultado nos da 5 y sería a partir de x, que nos da 80, menos x sub 0, que nos da 70. Y a eso le dividimos el 72 menos el x sub 0, que sería 70, y como resultado tenemos el número 5, como ya lo habíamos dicho. Luego tenemos la siguiente operación, que sería x menos x sub 2, que sería 80 menos 100, dividido para el x sub 1 menos x sub 2, que sería 72 menos 100. Como resultado tenemos 0.71428571. A eso le multiplicamos la siguiente operación, que como resultado tenemos 0.86, que nos da a partir de x menos x sub 3, que sería 80 menos 130, y a eso le dividimos el x sub 1 menos el x sub 3, que sería 72 menos 130. A eso le procedemos a multiplicar el 17, que como vemos le representa al f de x sub 1. A eso le sumamos las siguientes operaciones, que es... sería x menos x sub 0, x menos x sub 0, que sería 80 menos 70, y a eso le dividimos el x sub 2 menos x sub 0, que sería 100 menos 70, y como resultado tenemos 0.33. A eso le multiplicamos el 0.2857, que nos da como resultado el x menos x sub 1, que sería el 80 menos el 72, y a eso le dividimos el x sub 2 menos el x sub 1, que sería el 100 menos el 72, y como resultado tenemos 0.2857. Luego tenemos el 1.666, que nos da a partir del x, que sería 80, le restamos a menos 130. Luego le dividimos eso menos el x sub 2, que sería 100, menos el x sub 3, que sería 130. A eso le multiplicamos el f de x sub 2, que sería el 23, como podemos ver. Luego el 0.166 le sacamos como resultado del x menos el x sub 0, que sería el 80 menos 70, y a eso le dividimos el x sub 3 menos el x sub 0, que nos daría como 130 menos 70, 130 menos 70, y nos da como resultado 0.166. Luego tenemos el resultado, a eso le multiplicamos el resultado de la siguiente operación, que sería 80 menos 70 sobre x sub 3, que sería 130 menos 70. Y a eso, me equivoqué, perdón. Sería el 80 menos el 70 dividido para el 130 menos el 70. Y tenemos como resultado 0.1379. Luego después tenemos como resultado menos 0.666 a partir del x, que sería 80, menos el x sub 2, que sería 100. A eso le dividimos el x sub 3, que sería 130, menos el x sub 2, que sería 100. Y a eso le multiplicamos el f de x3, como respectivamente vemos que es el 34.
A partir de toda esta parte resuelta, le multiplicamos, como ya va a explicar mi siguiente compañero. A continuación vamos a multiplicar las divisiones anteriores, en este caso sería el menos 4 por el 0,66 y por el 0,83, que nos da menos 2,22. Y esto le multiplicamos por el f de x sub 0, que es el 24, más la multiplicamos del 5 por 0,71 y por 0,86. Y esto le multiplicamos por el f de x sub 1, que es 17, más la multiplicación del 0,33 por el 0,28 y por el 0,66, y esto le multiplicamos por el f de x sub 2, que es el 23, y más, por último, la multiplicación de las divisiones anteriores del 0,16 por 0,13 y por menos 0,66 y por el f de x sub 3, que en este caso es del 34. Como siguiente paso tenemos lo que es el producto de las anteriores multiplicaciones, que en este caso es el menos 2.2222, que se obtuvo de la multiplicación de las divisiones anteriores, por el f de x sub 0, que es 24. Para esto se obtiene un valor de menos 53.33, sumado el valor de 52.33 que se obtuvo a partir de la multiplicación de 3.078817 por el 17, que es el f de x sub 1. A esto se le suma la multiplicación de 0.15873016 por el f de x sub 2, que es 23, y de este producto se obtiene el resultado de 3.6507. Y por último se le suma el valor de menos 0.5210728, que sale a partir de la multiplicación de 0.01532567 por el 34, que es el f de x sub 3. Para finalizar, debemos sumar todos los productos de la multiplicación anterior. En este caso tendremos que menos 53,333333 más 52,3399015 más 3,6507937 menos 0,5210728. Sumado todo esto, nos da un resultado final de 2,136,288,998. Gracias.